En el sánscrito hay algo verdaderamente especial, y es que una palabra puede tener como una doble vida. Puede ser una acción y a la vez una descripción. Hoy vamos a explorar esta característica, que es súper elegante y potente, y que fusiona el verbo con el adjetivo de una forma de verdad única. A ver, pensemos en esta pregunta por un segundo. ¿Es posible que una palabra sea un verbo, o sea, que exprese una acción, y al mismo tiempo un adjetivo, que describe algo? Bueno, en la mayoría de los idiomas que conocemos, para lograr eso se necesitan frases a veces un poco complejas, pero en sánscrito la respuesta es un sí rotundo y elegantísimo. Y bueno, la clave de este superpoder gramatical tiene un nombre, Kridanta. Así se le llama en sánscrito a lo que nosotros conocemos como participios, que son estas formas verbales que se disfrazan, por así decirlo, de adjetivos. Y ojo, esto es fundamental. Como se comportan como adjetivos, tienen que concordar en género, número y caso con el sustantivo al que acompañan. Vamos a ver cómo funcionan y por qué son tan, pero tan importantes. Bueno, empecemos nuestro viaje con las acciones que ya terminaron. Esta es, de hecho, la forma más común y nos permite hablar de algo que ya fue hecho, ha sido leído o sucedió, y todo de una manera súper concisa. Aquí es donde pasa la magia. Fíjense, se toma una raíz verbal como kri, que significa hacer, y se le agrega un sufijo, que casi siempre es ta o ita, y ya está, así de fácil. Kri se convierte en krita, que significa hecho. Pasa lo mismo con gam, que es ir, y que se transforma en gata, o sea, ido. O con pach, leer, que se convierte en pachita, leído. Y miren, este ejemplo ilustra su poder de forma brillante. En la frase ramena patitam pustakam, la palabra clave es patitam, leído. Noten cómo está modificando a pustakam, al libro. No estamos hablando de cualquier libro, no, es el libro que fue leído por Rama. Y aquí lo crucial, patitam concuerda perfectamente en género y número con pustakam. El verbo se ha vuelto una cualidad del sustantivo, casi como si estuviera pegado a él. Bueno, ya vimos el pasado. Ahora, vámonos al presente. ¿Cómo describe el sánscrito una acción que está pasando justo ahora, en este mismo instante, de forma simultánea a otra cosa? Para la acción que está en pleno desarrollo, se usa un sufijo diferente, principalmente at. Esto es muy parecido a nuestro gerundio, al ando o yendo del español. Así, la raíz patá, leer, se convierte en patahan, o sea, leyendo. Y gam, que es ir, se transforma en gachan, yendo. Casi que se puede sentir el movimiento en la palabra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo súper práctico. Gachan aham mitram apasyam. Yendo, vi a un amigo. La palabra importante aquí es gachan. Nos está describiendo qué estaba haciendo el sujeto, o sea, yo, justo en el momento en que ocurrió la acción principal, que fue ver al amigo. Son dos acciones que se conectan de una forma muy elegante usando un solo participio. Ok, ya hemos visto el pasado y el presente, pero ¿y el futuro? Pues el sánscrito tiene una forma muy especial no solo para hablar de lo que viene, sino para expresar lo que debe hacerse, una acción que es, digamos, necesaria u obligatoria. A esta forma se le llama gerundivo y se crea con sufijos como tavia. Observen cómo la raíz kri, hacer, se convierte en kartavia, que quiere decir que debe hacerse. O por ejemplo, jia, que es saber, se vuelve heya, lo que debe ser conocido. ¿Se dan cuenta? Transmite un sentido de deber, un sentido muy fuerte e inconfundible. Y aquí lo tenemos en una de sus expresiones más famosas y potentes, Dharmaha Kartavyah. El deber debe cumplirse. En solo 2 palabras, el sánscrito logra encapsular un principio ético fundamental. Ese es el poder del gerundivo. No es una sugerencia, no es un quizá, es una declaración de lo que es necesario. Entonces, para recapitular, aquí están las 3 herramientas principales. Tenemos el participio pasado con el sufijo ta para la acción que ya se completó. Luego, el participio presente con at para la acción que está en curso. Y finalmente, el gerundivo con tavia para la acción que es necesaria. Pasado, presente y futuro, cada uno con su propia forma que une verbo y adjetivo. Ahora,
Con estas herramientas en la mano, podemos empezar a entender por qué son tan importantes. Esto va mucho más allá de la gramática, de verdad. Es la llave para poder abrir el significado profundo de los textos filosóficos, donde cada palabra, cada sílaba, cuenta. Pensemos en esta famosa frase de la tradición Vedanta. Son solo 2 palabras, Brahma y Jiññāsitaphyam. Demos un momento para observarla. Con lo que ya sabemos, ¿qué podría significar? Aquí está la revelación. Brahman, la realidad última. Y Jiññāsitaphyam, ahí está nuestro gerundivo. Viene de una raíz que significa desear saber. Por lo tanto, la palabra completa significa debe ser investigado o debe ser conocido a través de la indagación. Así que la frase entera es un mandato filosófico. Brahman debe ser investigado. Toda una directiva espiritual en apenas 2 palabras. ¡Increíble! Entonces, lo que hemos estado explorando no es solo una lección de gramática. Es como si hubiéramos adquirido una nueva habilidad, una herramienta para leer y comprender el sánscrito con una profundidad y una eficiencia muchísimo mayores. En resumen, estas formas verbales nos permiten hacer 3 cosas con una elegancia total. Primero, describir el pasado, usando el participio pasado pasivo para hablar de lo que ya se completó. Segundo, capturar el presente, con el participio presente activo para describir lo que está sucediendo ahora. Y tercero, comandar el futuro, usando el gerundivo para dejar claro lo que debe hacerse. Y para cerrar, una frase que resume perfectamente el espíritu de este viaje. Viene del Isha Upanishad y dice, Vidyaya Amritamashnute. A través del conocimiento se alcanza la inmortalidad. Cada pedacito de gramática que aprendemos, como los participios, es una herramienta más en ese camino hacia la comprensión. La pregunta que queda flotando es, ¿qué conocimiento buscaremos ahora con estas nuevas herramientas en nuestro poder?